Vamos a continuar con el avance que está ligado con el anterior capítulo de esfuerzos laterales, junto con lo que es esfuerzos laterales, el capítulo de diseños. En realidad es una verificación a, a un diseño de muros de contención, ¿ya? En muchas actividades, ¿ya? De ingeniería civil, el terreno se necesita modificar, como por ejemplo, para dar paso a un corredor vial, como es el corredor de la Quintanilla, para generar un túnel que pueda dar paso a una solución vial. Entonces, el objetivo es este, y físicamente esto se logra con unas estructuras, ¿ya? Unas estructuras de retención lateral, para que este espacio vacío que esté acá funcione y sea seguro, ¿ya? Entonces, estas estructuras están sometidas a esfuerzos laterales y son diseñadas para resistir estos esfuerzos. Entonces, se tiene un diseño de muros de contención. Diseños de muros de contención, que son estructuras de retención de suelos para que tengan desnivel. Ya entonces, en el capítulo anterior, en esfuerzos efectivos, se desarrolló los procedimientos usados para la determinación de esfuerzos laterales que actúan sobre estas estructuras. ¿Qué magnitud tuvieran estas fuerzas en estas condiciones? Las estructuras de recepción, más específicamente también conocidos como muros de contención, tienen como principal función la de proporcionar soporte lateral permanente al terreno, que dependiendo del propósito de la construcción puede tratarse de un terreno natural o rellenos artificiales. En el presente capítulo se lleva a cabo el diseño de muros de contención basado en la verificación de la estabilidad externa del muro, ¿ya? Para esto vamos a ver los diferentes tipos de muros de contención. Está el muro tipo gravedad, tipo ménsula, contrafuertes, contención tipo bandeja, muros de contención tipo criba. Estos son los muros de contención tipo gravedad, que son muros que se construyen de concreto o mampostería en los que la resistencia es conseguida a través de su peso propio. Este tipo de construcción no es económica para muros altos, pero puede ser interesante para muros de altura moderada, siempre y cuando su longitud no sea muy grande. Los muros tipo gravedad no resultan ser muy económicos debido a que al no utilizarse armadura, por lo general trabaja con grandes volúmenes de concreto. Son aconsejables cuando el ancho de su base tiene una dimensión de 1/3 o 1/2 de la altura total del muro. Los muros semigravedad son aquellos muros de gravedad a los que se le incorpora armadura con el objetivo de disminuir la sección del muro. Muros tipo ménsula son muros que se construyen de hormigón armado y consiste en un tallo o cuerpo delgado y una losa de base. Son los más usados actualmente y pueden tener la forma de L o T invertido, ¿no? Como se muestra en la figura. Son usados generalmente a partir de la altura de 6 metros y se considera económicos hasta una altura de 8 a 10 metros. Su aplicación depende de los costos relativos de la excavación, hormigón, acero, encofrados, y así como también de la apariencia, la durabilidad y las obras según el área de... entonces, estas son las tipo ménsulas y estas son las tipo gravedad que no requieren mayor altura, pero para tener una idea, ¿ya? Las tipos ménsula
Son aconsejables entre 6 hasta 10 metros ya de altura. Y podríamos decir que los muros de gravedad son menores a 6 metros, ya mucho menores, no tan extrañamente cercanos a 6, usualmente 4 o 3 metros. ¿Ya? Entonces, si se quiere salvar una altura de 8 metros, lo aconsejable es utilizar una tipo ménsula, ¿ya? Que es una combinación de hormigón armado, ¿ya? De hormigón armado. El tipo gravedad, pues, es solamente hormigón o lo que se conoce con bolones. Muros contrafuertes. Este tipo de muros constituye una solución evolucionada de los muros tipo ménsula, cuya concepción nace debido a la necesidad de aligerar las piezas en aquellos muros de gran altura en los que se requerirían, por consiguiente, grandes espesores. La geometría de estos muros es similar a la del muro ménsula, con la diferencia de que a intervalos regulares de longitud tienen losas verticales delgadas de concreto denominadas contrafuertes, que se hallan uniendo la cara posterior del muro con la base. Estas losas se constituyen en rigidizadores de tensión que disminuyen tanto los esfuerzos de flexión como los esfuerzos cortantes. Los muros de contención con contrafuertes son aconsejables a partir de los 12 metros o cuando el relleno se haya muy sobrecargado. ¿Cómo son estos tipos con contrafuertes? ¿Ya? Aquí hay una imagen en 3D, que son unos muros tipo ménsula, pero a lo largo de la profundidad, ¿ya? Hay estos contrafuertes que son unas losas verticales que le dan rigidez a este muro. Estos muros son aconsejables para alturas mayores a 10 metros. ¿No? En el texto dice a partir de los 12 metros, pero para ser consecuentes con el tipo ménsula, ¿ya? Vamos a poner que los contrafuertes son mayores a 10 metros, ¿no? Y de esta forma se alcance grandes alturas. Otro tipo de muros de construcción no tan conocidos son estos muros de contención tipo bandeja, ¿ya? Muros tipo criba para poder hacer excavaciones, ¿sí? Como se muestra ahí, pero básicamente el más conocido es este tipo menso. Para poder hablar del diseño de este tipo de muros, ¿ya? Vamos a tener que hablar una misma nomenclatura. Y aquí es que se define los componentes de un muro de contención. Está en la parte del relleno, ¿ya? La parte del suelo que está en contacto con el muro, en el lado derecho del muro, ¿ya? Y el muro tiene unos componentes, ¿no? Está lo que es la losa de base o zapata, ¿ya? Y está lo que es el tallo. En el tallo hay la cara posterior, que es la cara que está en contacto con el relleno, ¿ya? Y está la cara anterior, que es el desnivel, ¿no? Que se encuentra acá. Luego, en la base, está el talón, que es el que da hacia la cara posterior, y está el pie, que es el lado que va hacia la cara anterior. Y aquí hay un detalle, dos detalles. Un tacón, que es como un tacón de zapato de mujer, que ayuda a la estabilidad. Vamos a ver que este tacón le da una estabilidad adicional. Y hay este detalle, ¿ya? Que es los dados de corte que se colocan en la base con el tallo. Y esto es producto
Esto es producto de la forma constructiva que se realiza esto. Si uno quiere construir un relleno así, un muro de contención así, lo primero que tiene que hacer es excavar. ¿Ya? Lo primero que tiene que hacer es excavar, ¿ya? Dar el espacio necesario para que el muro de contención se construya en el lugar que estamos proyectando. Entonces, lo primero es excavar. De ahí se tiene que hacer como un hormigón pobre, ¿no? Para poder construir la base, un hormigón pobre que nivele. Y si es necesario, perfilar todo este dado. Y sobre eso, generar el encofrado para el hormigonado, ¿no? Y en esto hay que colocar ciertamente las barras de acero, porque es un hormigón armado, ¿ya? Con sus correspondientes pelos, se llama, que es el correspondiente armadura que se incrusta, que se empotra en la base. Y cuando se tenga ese armado y el encofrado, se procede al hormigonado inicialmente de la base, ¿ya? Una vez que está hormigonado, se deja estos dados de corte a través de unos pequeños dados de madera para que se genere estos dados de corte, ¿ya? Esto con el objetivo de que cuando endure el hormigón, la base tenga este detalle en algunos sectores, ¿no? De forma cúbica, ¿ya? No es que es constante, sino de una forma cúbica, tenga en ciertos espacios dados de corte. Para que en la siguiente etapa donde se arma el encofrado del tallo y se arme la armadura, en la segunda etapa, el hormigón nuevo, junto con el hormigón viejo, se pueda unir y pueda cerrar, rellenar este dado de corte, que va a permitir mejorar, ¿ya? Mejorar la resistencia al cortante en este punto, que es el punto más crítico, donde podría fallar la estructura. Para que sea una sola estructura, se hace este dado corte. Una vez que se haya construido el hormigonado de esta estructura, ¿ya? Tal como son las dimensiones finales, se procede a rellenar, ¿no? A rellenar lo que es esta parte, usualmente con un material conocido, como ser un suelo granular. Usualmente rellenando al 95-90% del proctor modificado, es decir, que tenga una buena densidad y que sea un material granular, porque preferentemente este relleno se coloca de manera granular para que no exista problemas, ¿ya? Y toda esta parte, este espacio que se ha cortado inicialmente para el relleno, se lo llena,
¿no? Se lo llena. ¿No? Se lo llena y se lo comparte para que finalmente quede este producto. Ya, por lo tanto, ese detalle constructivo tiene. Porque esta estructura no se puede hormigonar en una sola etapa, tiene que ser en dos etapas. Entonces, para unir el hormigón viejo con el hormigón nuevo, se deja este. Entonces, el primer paso para la verificación del diseño de muros es un predimensionamiento de los muros de contención. Cuando se diseña muros de contención, el objetivo es realizar la verificación de la estabilidad mediante un predimensionamiento de las dimensiones iniciales del muro. En caso de que la primera revisión de estabilidad no dé buenos resultados, las secciones se cambian y deben volver a revisarse. Esta secuencia se sigue hasta conseguir las dimensiones óptimas del muro. A través del tiempo y basándose en la experiencia acumulada en la observación de muros estables para la condición de ranking, se ha logrado estimar las proporciones generales tanto de los muros de gravedad como para los muros tipo meso. Estas proporciones son utilizadas para realizar la primera verificación de estabilidad. La figura 6.7 presenta citadas proporciones. En tal figura, la dimensión mínima D debe ser 0,60 metros. Es común por lo general que el ancho de la base sea aproximadamente 0,5 h y por otra parte el espesor de la parte superior del tallo debe ser tal que permita el adecuado vaciado del hormigón. Finalmente, para muros de contención con contrafuertes, la separación de las losas de contrafuerte debe ser de 0,5 a 0,7 y el espesor de las losas de 0,3 metros. ¿Ya? Entonces, la experiencia muestra que muchos muros de contención son estables en cualquier situación general si es que cumplen ciertas dimensiones, ciertas proporciones. Y este es un resumen, ¿ya?, de estas proporciones, que están en función principalmente de la altura H, la altura del muro en total. Si la altura H es conocida o se puede dimensionar o apreciar en alguna dimensión, todas las dimensiones del muro se pueden estimar inicialmente con estas dimensiones recomendadas. Por ejemplo, el ancho de la base que sea 0,5 h a 0,7 h. O sea, si son 10 metros, que esto sea 5 metros o 7 metros. Que la altura de la base sea 1 metro, la décima parte de la altura. Y que esta parte sea 1 metro, 1 metro, y a partir de estas dimensiones el tallo pueda subir, ¿ya?, en esta parte totalmente vertical, y esta dimensión de acá que sea mínimamente 30 centímetros, ¿ya? Que la pendiente mínima, o sea, que exista una pendiente, sea 1 a 0,02 de H. ¿Ya? Entonces, dependiendo de esta altura H, uno puede sacar una geometría preliminar para poder trabajar sobre esta geometría. ¿Por qué la dimensión mínima de 0,3? Si estamos hablando por el método constructivo, si estamos hablando de hormigonar el tallo en una segunda etapa, y estamos hablando de que este tallo se encuentra entre 6 a 10 metros, los que han pasado hormigón 1 saben que no es posible depositar el concreto a una altura mayor a 2 metros, ¿ya? Debido a que en esa caída libre, el hormigón puede disgregarse, ¿ya? Las gravas pueden separarse del elemento pasta y arena, entonces puede disgregarse si es que es arrojado arriba de los 2 metros. Para salvar esta opción se puede utilizar una manguera, ¿ya?,
que permita que el hormigón no caiga libremente, sino que se vaya deslizando suavemente, o si no, es crear unas ventanas de hormigonado a lo largo del tallo, de tal forma que la máxima altura de arrojo de colocado del hormigón sea de 2 metros. ¿Ya? Entonces, en la última etapa, es arrojar hormigón desde la parte superior. Entonces, una distancia de 30 centímetros es una distancia mínima constructiva, adecuada, práctica, para poder hormigonar el tallo. Por eso es que aquí esa distancia. Y lo propio es para un muro tipo gravedad, ¿ya? Teniendo la altura definida del tallo, no puede tener estas dimensiones mínimas. Hay una distancia D mínima que recomienda que D puede ser tomado como 60 centímetros de espesor. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Mm, ¿Cuándo acabaríamos de dar los repasos? El semestre acaba el 23 de enero, ¿ya? Entonces, esa semana vamos a dar seguramente segunda instancia, o vamos a ver la forma. Final sería la anterior semana, a esa, ¿ya? Por estos días. Y seguramente vamos a tener repasos los días que nos toca, ¿no? A ver, estamos acá. La siguiente semana antes de Navidad, uno, después de Navidad otro, y el 4, 5, 6, probablemente el 4, otro. Y con eso terminan los repasos. El final sería lunes, martes, miércoles, y segunda instancia 18, 19, 20. Esos son los exámenes programados. Sí, los gaviones cumplen la misma función que un muro de contención. Estructuras que retienen, pero en esta clasificación los gaviones entrarían en esta parte, ¿ya? Como un tipo de muros tipo gravedad, porque en vez de ser una estructura de hormigón de estas dimensiones, serían unos gaviones, ¿ya? Estructuras que se pueden armar de esta manera, ¿ya? Para cumplir esa función. Los gaviones cumplirían la función de retención para muros de, no sé, máximo 4 metros, 3 metros. Habría que revisar, ¿no? Entonces, una vez que se tenga el predimensionamiento de un muro, habría que valorar cuáles son las fuerzas actuantes dentro de un muro de contención. Cuando se considera un muro de contención, ya sea tipo gravedad o tipo médula, las fuerzas actuantes en estas son calculadas por lo general en términos de componentes horizontales y verticales. Las fuerzas verticales incluyen el peso del suelo, el posible empuje vertical del agua, la componente vertical de la resultante presión del terreno, que solo se presenta cuando la cara posterior del muro no es vertical, cuando el relleno es inclinado o cuando se considera fricción del suelo a un muro, o finalmente cualquier otra fuerza que pudiera presentarse. Las fuerzas horizontales incluyen la componente horizontal, la resultante de presión del terreno y cualquier otro tipo de fuerza horizontal. Es necesario recordar que en la resultante de la presión del terreno deben estar incluidos los efectos causados por una posible sobrecarga en la superficie, la carga debida a la compactación o cualquier otro tipo de fuerza horizontal.
La determinación de la presión activa que actúa sobre la cara posterior del muro debe ser realizado considerando una superficie o cara de soporte virtual. Esta cara de soporte virtual está definida realizando las siguientes consideraciones. Aquí hay dos formas de calcular las fuerzas, ya sea en un muro tipo ménsula o tipo gravedad. ¿Ya? Lo primero que hay que definir es si es que se va a utilizar una, si es que se va a utilizar Rankine o Coulomb. Y para eso, la teoría de presión de tierra de Rankine es correctamente utilizado solo cuando la zona de cortante limitada por la línea AC no es obstruida por el tallo, como es este caso. ¿Ya? Entonces, A como el punto definido en la parte superior del tallo, digo, C definido como el punto definido en el tallo, en la cara posterior, ¿ya? Y A como el punto más bajo del talón de la base, ¿ya? Y entre estos dos puntos se tiene que conectar una línea. Si el tallo no obstruye esta línea, entonces aquí sí es posible utilizar la teoría de Rankine. Eso es lo que dice. ¿Ya? Oh, y miren acá. ¿Ya? La posición del punto más bajo con el punto de la cara posterior del tallo, ¿ya? Obstruye, es obstruida o es cercana a la línea inclinada del tallo. Entonces, en este caso se recomiendan Coulomb. ¿Ya? En este caso se recomienda Rankine. Coulomb y Rankine. Aquí hay una ecuación que está mal escrita, ¿ya? No hay una relación, ¿ya? Analítica que diga esto, ¿ya? Mejor es recomendarse en esta que dice que la línea AC no obstruya, ¿ya? No obstruya la línea del talón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se decide utilizar Rankine para el cálculo de los esfuerzos? La teoría de Rankine es válida cuando el muro que se calcula es totalmente vertical. Y eso no pasa acá, ¿ya? Porque el muro tiene una base. El muro tiene una base, ¿ya? Aquí sí es totalmente vertical, pero tiene esta base, ¿ya? Entonces, no es posible utilizar directamente Rankine en la cara posterior del muro, por lo que se desarrolla una cara virtual a partir del punto más bajo de la base de forma vertical. De tal forma que sobre esta cara virtual sí se puede aplicar la teoría de Rankine, teniendo en cuenta la altura del muro como esta altura virtual, ¿ya? Y se puede aplicar acá la teoría de Rankine, ya sea con una inclinación, con el tipo de suelo granular, y todo lo que hemos visto en el anterior capítulo. Entonces, aquí se puede calcular la fuerza activa. Ahora, ¿por qué se calcula en la cara posterior una fuerza activa? Porque de forma natural, este muro se va a mover hacia afuera del muro, ¿no? Va a ejercer una presión hacia afuera del muro. Entonces, esto va a tender a moverse de esta forma. Por lo tanto, el esfuerzo generado lateral en este punto es un esfuerzo activo,
¿ya? Entonces aquí se calculan esfuerzos activos. En ranking se genera esta cara virtual, ya que es del punto más bajo verticalmente, ¿ya? Y se genera esta presión activa. En este otro lado, ¿ya? En este otro frente, el suelo que está en la cara anterior, ¿ya? El suelo que está en esta cara, está siendo comprimida contra sí misma, ¿ya? Debido al movimiento que se tiene en toda esta parte. Por lo tanto, en esta parte se genera una presión pasiva, ¿ya? Que es calculado como el punto más bajo de la cara, del pie del talón, del pie de la base, en una horizontal, ¿ya? Y se genera una fuerza de presión pasiva. Adicional a estas dos fuerzas que se pueden calcular con la teoría de Rankine, existen otras fuerzas que actúan sobre el muro. Un momento, por favor. Continuaremos. Entonces, sobre el muro, ¿ya? Sobre el muro, en realidad que hay que hacer como un diagrama de cuerpo libre, como en física, hay que analizar qué fuerzas están actuando sobre esta estructura. Ciertamente las dos fuerzas que nos interesan más es calcular o valorar las fuerzas de esfuerzos laterales, ¿ya? Que en este caso se va a generar una fuerza de presión pasiva, acá, una fuerza de presión pasiva por el método de Rankine, y esta fuerza de presión activa por el método Rankine, que tiene una inclinación producto de la inclinación del relleno, que esto nos conviene, ¿ya? Separar, desintegrar en dos fuerzas, tanto horizontales como verticales, ¿ya? Pero adicional a estas fuerzas, a estos esfuerzos laterales, se puede tener sobre el muro, ciertamente, la fuerza del peso propio del hormigón, ¿ya? Que como tiene esta geometría, se puede separar en dos fuerzas, una fuerza referida a la presión del tallo y otra fuerza referida a la presión de la base. Se tiene el peso del suelo que está sobre la base, porque es un diagrama de cuerpo libre sobre el muro, entonces hay que valorar todas las fuerzas que están sobre el muro. Y en este caso, cuando se utiliza Rankine, hay que valorar el peso del suelo que está por encima del talón de la base, ¿ya? Ya sea de forma rectangular y de forma triangular, ¿ya? Para poder no solamente valorar cuánto es el valor del peso, sino dónde está actuando. Y esta ubicación de dónde está actuando es que de una forma rectangular se puede identificar la posición de su centro geométrico que actúa la fuerza. Y aquí no está, digamos, una valoración de la presión de poros, que usualmente en estructuras de muros de contención tienen diferentes niveles. Entonces, esta presión de agua podría ejercer una presión de poros, ¿ya? Lateral, una presión de poros lateral en estos dos caras, de acuerdo a la presión hidrostática que tenga, y este desnivel va a generar unas fuerzas de presión de levante en la parte inferior, ¿ya? Adicional a esto, podría el muro tener unas fuerzas producto del sostenimiento de una viga o de una columna o de una estructura, o tal vez alguna fuerza de
de carga en la superficie. ¿Ya? Entonces, la parte que afecta al muro, que sería en toda esta parte, tendría una fuerza que influye en la estabilidad. ¿Ya? Entonces, este paso de determinar todas las fuerzas que actúa sobre el muro, es necesario realizarlo con mucho detalle. En el caso de que se utilice la presión de la teoría de presión de Coulomb, ¿ya? De Coulomb, la situación se simplifica, ¿ya? Se simplifica. Coulomb se utiliza cuando el punto AC interfiere con la inclinación del tallo, ¿ya? Entonces, acá, para la presión activa, se utiliza Coulomb. Entonces, Coulomb resume toda esta presión del suelo acá en la fuerza de Coulomb, ¿no? En la fuerza de Coulomb. En la fuerza de Coulomb sobre el muro de la cara posterior. Y luego, en esta parte del tallo, ¿ya? En la parte del pie de la base, como el suelo está siendo comprimido contra sí mismo, porque lógicamente toda esta masa de suelo se va a mover naturalmente hacia afuera del muro, entonces genera una presión activa. Esta presión activa presiona esta parte del suelo contra sí mismo, entonces aquí se genera una presión pasiva, ¿ya? Que por simplificación hemos dicho que íbamos a utilizar la teoría de Rankine siempre en el cálculo de la presión pasiva. Aquí estuviéramos utilizando Coulomb para valorar esta presión de este lado. Y sobre el muro habría que calcular qué fuerzas son las que actúan adicional a todas estas. Entonces, el peso propio del muro, ya sea disgregando en estructuras uniformes o en figuras geométricas conocidas para poder calcular el hormigón y poder calcular las fuerzas, ¿ya? Para valorar no solamente el peso de estas estructuras, sino la ubicación y de dónde estaría actuando en su centro geométrico, del peso del suelo, del peso del hormigón, esta parte del suelo de la cara posterior que también generaría un peso sobre el muro, y tal vez una fuerza exclusivamente sobre el muro que no considere la teoría de Coulomb. Vean que si existe una sobrecarga en el relleno, esta no se toma en cuenta porque implícitamente Coulomb ya estaría tomando en cuenta la sobrecarga. Todo este sector estaría tomado en cuenta en Coulomb. Y en estas situaciones solamente falta tomar en cuenta las presiones hidrostáticas que se pueden generar tanto en la cara posterior como en la cara anterior, en la cara posterior como en la cara anterior, y las presiones de abajo hacia arriba producto del desnivel de agua. ¿Ya? Entonces hay estas dos opciones. Si es con Rankine, el cálculo de la carga activa, se tiene este lado, o si es por Coulomb. ¿Ya? En el ejemplo 6.1 se presenta, ¿ya? Se presenta un ejemplo de cómo calcular las fuerzas, en este caso, la presión activa, ¿ya? Y no solamente calcular, sino también dónde están ubicadas, ¿ya? Están ubicadas sobre esta cara virtual a esta altura. Y en este caso sería el uso del método Rankine, ¿ya? No, este es Rankine.
con el cálculo de esta presión de red de flujo, ¿ya? Donde se calcula estas dos fuerzas de levante. Y el ejemplo 6.3 sería un ejemplo con el método de Coulomb directamente para el cálculo, ¿ya? El día de hoy vamos a quedar aquí con la tarea de que ustedes revisen estos tres ejemplos. En la siguiente clase vamos a empezar sobre esto. La siguiente semana vamos a ver de organizarnos y de programar, ¿no?, los repasos. ¿Tienen alguna pregunta? Hay consultas aquí que haríamos, los espero el día lunes.